buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad es todo lo que necesito. Señor, confiaré en ti.
tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré, siempre cantaré. Yo cantaré de la bondad de Dios. Querido Padre, agradecido estamos porque hemos venido a encontrarnos contigo. Agradecido estamos porque tu fidelidad no nos ha abandonado. En esta tarde estamos un grupo de tus hijos. Hemos decidido venir a escucharte, a escuchar tu palabra, a ser edificados y transformados por ellas. Queremos que sean invitados de honor en cada uno de nuestros hogares. Que mientras impartimos este estudio, seas tú, Padre, el que te manifieste en medio nuestro. Capacítanos, prepáranos, instrúyenos, pero instrúyenos en tu verdad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando la vida de Pablo. Ahora estamos entrando en el capítulo 38 del libro Historia de la Redención, donde comienza a hablar sobre el ministerio de Pablo. Pablo ya se convirtió a Dios, Pablo se entregó a Dios y vemos que Pablo está determinado a dejarse usar por Dios completamente. Permitió que el Espíritu Santo lo preparara y ahora se sentía listo para ir a dar testimonio de lo que Dios había hecho con él. Pero vamos a ver cuál fue los encuentros que tuvo el apóstol Pablo para realizar su misterio. Después del encuentro que Pablo tuvo, decidió regresar a Damasco. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo quiso regresar a Damasco? ¿Cuál era el propósito que tenía Pablo para regresar a Damasco? A ver. To preach, Bien. to proclaim the name of the Lord. First, he was going to Damascus for persecution. Now he was going to give glory to God and to teach them, to show them who was Jesus. Alabado sea Dios. So, vemos que la primera vez que Pablo iba para Damasco, como dijo Sebi, iba en persecución de eliminar a los cristianos. Y ahora, encontrándose con Jesús, su plan de ir a Damasco no cambia, sino que sigue yendo, pero lo que cambia es la intención con la que iba. Ahora iba a predicar osadamente el nombre de Jesús, lo que Jesús había hecho con su vida y lo que Jesús podía hacer en la vida de ellos. Pero ¿qué decidieron hacer los judíos a ver? Que no podían contrarrestar ahora esta nueva sabiduría con la que estaba predicando el apóstol Pablo. Porque déjenme decirle que tal vez nosotros podamos debatir ciertos puntos de la Biblia y tú puedes argumentar sobre ellos, pero lo que tú no puedes argumentar, argue with somebody, was what Jesus have done for them. Hay algo que tú no puedes debatir con alguien y es lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Un testimonio personal, nadie te puede cuestionar esa experiencia que tú tuviste con Jesús, porque más real que eso en tu vida no puede ser. Y vemos que ellos no pudieron y dicen que los judíos no podían contrarrestar la sabiduría de sus argumentos. Y acuérdense que cuando Jesús se le manifestó a Pablo, le mostró en una visión todo el plan, cómo las profecías, todos señalaban a Jesucristo. Y ahora
Pablo tenía un conocimiento mucho más amplio de la Biblia que lo que había tenido en todos los años en la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor se lo reveló. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos adquirir un conocimiento como lo tuvieron estos apóstoles si permitimos que el Espíritu de Dios no los revele. Interesante ese punto. Y dice que por lo tanto decidieron hacer un consejo para decidir silenciar la voz por la fuerza. Ok, si este hombre no se calla a las buenas, lo vamos a callar a las malas. Tenemos que buscar una forma de detenerlo. Y el único argumento que le quedaba era una causa derrotada. Entonces, como no tenían argumento para tratar de callarlo, dijeron, entonces la única forma es, también tenemos que darle muerte a este hombre. Esa fue la decisión del consejo de los líderes de la iglesia, que vemos que decidieron aplicar esa regla con Jesús, decidieron aplicarla con Esteban, y ahora querían hacerlo con un ex miembro también de la Junta, vamos a llamarlo así, con Pablo. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas no se alineaban con las falsas mentiras que ellos predicaban. Interesante ese punto, que vamos a ver que va a llegar a un punto en que muchas veces se van a estar predicando mentiras, aún dentro del mismo templo de Dios. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer ese faro de luz para decirle al pecado, llamarlo por su nombre. Y decirle que Dios no está de acuerdo con eso. Obviamente, al igual que Pablo, al igual que Esteban, al igual que Jesús y muchos de los otros seguidores de Jesús, sufriremos persecución aún por los mismos nuestros, por la única razón de que no comparten el mismo ideal, que es el ideal de Dios. Aún así dice Jehová. Ahora, cuando el apóstol se enteró del propósito que tenían los líderes de la iglesia, de que ahora querían asesinarlo, ¿cómo comenzó a planear para tratar de escapar, para que no lo asesinaran? ¿Cuál fue el plan que hizo? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? How did he escape? Well, per se, it wasn't him, it was the other disciples that did the plan, but they put him in a container, and they put him down the walls of the city, so he could escape, because the city was really, they were watching the doors closely, so he couldn't go that way. Muy bien. Ahora, Sevita mencionó algo que es sumamente interesante, que el plan de escaparse no fue idea de Pablo. El plan de escaparse fueron de los otros discípulos para tratar de salvarle la vida a Pablo, porque Pablo no se quería ir ahí, y ya pronto vamos a discutir el por qué no se quería ir. Dicen que el apóstol se enteró del propósito, los apóstoles. Las puertas de la ciudad fueron puestas bajo vigilancia día y noche para cortarle cualquier posibilidad de salir al apóstol. Había mucha guardia y seguridad. Y dice que los discípulos estaban ansiosos, y esa ansiedad que ellos estaban teniendo porque tal vez la vida de Pablo corría peligro, dijo que los indujo a ellos a orarle a Dios. Durmieron muy poco mientras se hallaban aterrados, ideando modos y maneras de cómo iban a hacer que Pablo pudiera escaparse a escondidas. Y como dijo Sebi, finalmente coincidieron en el plan de bajarlo de noche mediante una canasta que descolgaron desde una ventana. Y de esa forma, prácticamente un poquito humillante, Pablo pudo escapar de Damasco. Ahora, ¿hacia dónde se dirigió y con qué propósito se dirigió Pablo cuando escapó? ¿Hacia dónde fue que Pablo dijo, si salgo aquí de Damasco para huir, tengo que ir a un sitio en específico? ¿A dónde quería ir Pablo y con qué propósito ustedes piensan que Pablo quería ir allí? A ver. Where did he want to go? Hermano Mateo. A Jerusalén. And why do you think he want to go to Jerusalem? ¿Para qué quería ir a Jerusalén? ¿Qué propósito? Wanted to know
he wanted to preach to the people who crucified Christ and the people that were persiguiéndolo a él, que quizás ellos, como él ahora conoció y aceptó a Cristo, quizás ellos podían asentar también el mensaje de salvación a través de él. Pero okay. Interesante ese punto, que quería predicarle a la misma gente que tenían su mismo ideal, su misma forma de pensar, la que él tenía. Pregunta que yo hago, esa idea, ese propósito que tenía Pablo, ¿era bueno o malo? Era bueno. Era bueno. Era bueno. ¿Hay algo de malo querer tú salvar a tu familia? No, pero era como ir a la boca de los leones. Muy bien, buen punto. Bueno, y hay a veces que nuestras familias son como leones, que también no quieren aceptar el evangelio que nosotros, y es como que los primeros que nos atacarían sean ellos. Pero mira, así que interesante. Yo quiero que ustedes entiendan el corazón de Pablo, porque mientras estuve leyendo este capítulo, me tocó mucho el sentido de integridad y fidelidad que tenía Pablo. Pablo se dio cuenta de que él vivió una vida errada, en una mentira, al punto así que él estaba dispuesto a dar su vida a la causa, por la causa, for the church, o por todas las creencias, all those beliefs. He was willing to give his life. Él estaba dispuesto a dar su vida de la manera que él creció, y él aceptó esa verdad y estaba dispuesto a ser fiel en eso que había conocido. Pero al toparse con Jesús, se dio cuenta que toda su vida vivió un evangelio falso. Y para él fue chocante saber que si él hubiese seguido con esa forma de pensar, esa forma de adorar, esa forma de vivir, su vida hubiese perecido eternamente. Y ahora tuvo una oportunidad cuando se encontró con Cristo Jesús. Y él pensando que así como Cristo Jesús lo alcanzó, lo tocó, él quería ir hacia aquellas personas que estaban en la misma situación en la que él se encontraba. Y quería darle un mensaje de esperanza a esa gente en Jerusalén, a todos esos judíos, que también estaban los líderes quienes fueron culpables de la muerte del mismo Jesús y de la muerte de Esteban. Y él quería ir allí prácticamente a cambiar su forma de pensar. Un poquito, mucha gente decía, wow, este hombre es ingenuo, porque esa gente no van a cambiar, pero en su corazón, sinceramente, él amaba al pueblo judío. Él amaba his people. He loved his family. Él amaba a su familia. And he wanted to be, escuchen en esta palabra, él quería ser el instrumento por el cual su pueblo se salvara. Él quería llevarle ese mensaje de esperanza para que ellos pudieran aceptar a Jesús y salvarse. Y él quería ser el medio para llegar a su gente. Pregunta nuevamente, ¿qué hago? ¿Hay algo de malo con que nosotros queramos ser el instrumento para tocar el corazón de nuestra familia y se salve? ¿Hay algo de malo en eso? No lo hay. Ahora, mírense en esto. Pero aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. Do you hear that? Sometimes our plan is not God's plan. Y a veces cuesta trabajo para nosotros entender y aceptar que Dios tiene un plan totalmente diferente al mío. Y entonces you fight with God, you argue with God, tú peleas con Dios, discute con Dios, porque tú le dices, Dios, ¿cómo es posible que yo tengo la intención? I want to do something good. Yo quiero hacer algo bueno, quiero salvar al pueblo judío, a tu pueblo, a tu gente. You change me. And I know, yo sé que tú utilizándome, I could reach them. ¿Cómo es posible que you say, I'm not the one? Y entonces para Pablo era frustrante. Ahora, mientras vamos a ir analizando eso, que Dios está tratando de decirle a Pablo, oh, I have a different mission para ti. Yo tengo una misión totalmente diferente a la tuya.
Yo tengo un plan totalmente diferente al tuyo. Y aquí es donde muchas veces nosotros nos encontramos frustrados porque no entendemos que pasamos toda nuestra vida haciendo planes, pero no los consultamos con Dios. Y en el momento que ya estamos a punto de hacer todo lo que hemos planeado, y a lo último decimos, oh, se me olvidó preguntarle a Dios, bueno, ya yo estoy por hacerlo, pero déjame por cortesía, por courtesy, let me just let God know, let me give him an update. Y cuando vamos a Dios para supuestamente dejarlo saber lo que vamos a hacer, ahí nos damos cuenta que Dios nos dice, espérate, hermano Mateo, cógelo suave. Es buen plan el tuyo, pero no es el plan que tengo para ti. Y déjame decirte que aunque tu plan es bueno, te tengo que dejar saber que no lo vas a poder hacer. Y tú, bueno, espérate, ahí es cuando choca. Hermana Sevi. It's amazing how we fight with God. You already had told them, my plan is for you to go to the Gentiles. He's like, no. First, I want to fix the situation here. And he's like, they're not going to listen to you. Your plan is completely something different. But I want to do this first. And he's talking to him like, it's amazing to me how we fight with the Lord, and he already knows. Exacto. A mí, y es frustrante, y yo quiero que ustedes entiendan, porque la vida de Pablo es bastante similar a muchos cristianos. We all do plans, we want to do good, queremos hacer buenas actividades, queremos reach people, y estamos haciendo muchos programas. Y ahora hay muchos hermanos que van a ser líderes para el próximo año, y quiero darle el consejo que el mejor plan que tú puedes hacer para el 2022 es preguntarle a Dios cuál es el plan que tú tienes para mí como líder en esta área. Si tú eres un anciano, dile, Dios, ¿cuál es tu plan para mí? Yo siendo el anciano de tal iglesia, ¿cómo tú quieres utilizarme este año? Si eres director de escuela sabática, de obra misionera, de jóvenes, de cualquier departamento, pregúntele a Dios cuál es el plan que Dios tiene para ti. Porque aunque tú planees actividades buenas, si no es el plan de Dios, no se van a dar ninguna de tus actividades. ¿Van entendiendo? Y el plan de Pablo era bueno, ¿es o no es? Pero no era el plan de Dios. No había nada de malo en la intención que tenía Pablo. El único problema era que no era el plan que Dios tenía con Pablo. Pablo no entendía que Dios tenía un plan mucho más grande con él. Al número de personas que Pablo iba a alcanzar, iba a ser mucho del que él iba a alcanzar yendo al pueblo judío. Interesante, dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿cuál era su nuevo enfoque hacia la ciudad y el templo? ¿Qué pensaba que podía hacer para cambiar esa idea de ellos, de la cual tú y yo podemos ser partícipes? Dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén, contempló con un enfoque diferente a la ciudad y el templo. Ya no era su misma forma, ideología de pensar. Dice, se dio cuenta entonces de que los judíos retributivos de Dios pendían sobre ellos. El pensar y la ira de los judíos por causa de la conversión de Pablo no conocía límites, pero Pablo era firme como una roca y se ilusionaba con la idea de que cuando relatara su maravillosa experiencia a sus amigos, cambiarían de fe como él lo había hecho y que todos sus amigos iban a creer en Jesús. Dice la sierva de Dios, había sido estrictamente consecuente en su oposición a Cristo y sus seguidores, pero cuando fue detenido por Jesús y convencido de su pecado inmediatamente, Pablo abandonó sus malos caminos y profesó la fe en Jesús. Y dice que Pablo creía plenamente entonces que cuando sus amigos, sus ex asociados, los líderes de la junta de la iglesia, escucharan las circunstancias de su maravillosa conversión y vieran la transformación que había producido en el orgulloso fariseo que perseguía y entregaba a muerte a los que creían en Jesús, que era el Hijo de Dios, ellos también se convencerían de su error y se unirían a las filas de los creyentes. Pregunta que yo les hago.
¿tú piensas que ese mensaje que Pablo iba a llevarle a los judíos iba a cambiar sus corazones y su mente? ¿Qué ustedes piensan? Hermano Mateo. ¿Me oye? Sí. Fíjate qué interesante es la historia de Pablo, Bellísima. porque Pablo no fue llamado para llevar el mensaje a los judíos. El llamado de Pablo fue directamente para que llevara el mensaje a los gentiles, pero en su amor hacia su gente, en su amor hacia aquellos que estaban equivocados, él trató de presentar el mensaje de Cristo Jesús a ellos, pero el mensaje de Pablo no era la predicación para los judíos, era la predicación para los gentiles. Dios tenía un plan sumamente diferente, pero algo que sí chocó con Pablo fue que cuando llegó a Jerusalén y se topó con los discípulos, los verdaderos seguidores de Jesús, los que caminaron con Jesús, se llevó una sorpresa. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Pablo? Ellos huían, le sacaban el cuerpo, como dicen en Puerto Rico. Interesante eso. ¿Por qué ustedes piensan que los discípulos they didn't want to have no relationship, no querían tener ninguna relación con Pablo? Porque ellos creían que estaba faking it. Interesante eso. Y me gustó eso que dijiste, porque pensaban que estaba él haciéndose pasar por un cristiano convertido sin haberlo hecho. Y algo interesante que yo quiero mencionar sobre eso es que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando llega alguien nuevo a la iglesia y si tiene tatuaje, si tenía X tipo de vida y ahora entra a la iglesia porque hubo un llamado del Espíritu Santo, tenemos una tendencia a juzgar a las personas por lo que era su vida que pasada y no por lo que Dios ha hecho ahora. Oh, veo un nombre nuevo, dice Aristo 5, bienvenido o bienvenida, no sé, es un nombre, espero que puedan ser bendecidos. Interesante ese punto, que vemos que aún los discípulos que caminaron con Jesús juzgaron a Pablo por su vida que pasada. Estamos hablando que los que juzgaron a Pablo eran los discípulos de Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros que decimos ser discípulos de Jesús tenemos que evitar cometer ese mismo error de juzgar a las personas cuando no sabemos qué tipo de encuentro esa persona ha tenido con quién, con Jesús. Es más, le voy a decir más, los que llevamos 10, 20, 30 años en la iglesia, ¿cuántos de ustedes me han dicho que al día de hoy ya tú no has cometido más ningún pecado? ¿Hay alguien que dice que después que se bautizó no ha vuelto a cometer un pecado? Entonces, ¿por qué juzgamos a aquellos que están apenas recientes y están tratando de aprender lo que tú y yo ya hemos aprendido? Nos ha costado 20, 30, 40 años aprender. ¿Me van entendiendo? Tenemos que ser pacientes con esas personas y ayudarlos a llegar a ese nivel al cual tú y yo estamos hoy. Y de la única manera que podemos ayudar a esas personas es enseñándoles a tener una relación con Jesucristo. Y mientras más ellos se relacionan con Jesús, automáticamente su vida comienza a cambiar y a parecerse a la de Cristo Jesús. ¿Van entendiendo ese punto? Ahora dice aquí, piensa que estaba bien esa manera de pensar de los apóstoles, de juzgar a Pablo al principio. Piensan que estaba bien. Acuérdense que ellos sabían que Pablo perseguía a los cristianos, los mataban. Era válida la forma de pensar de los discípulos, de haber reaccionado de esa manera. ¿Cómo es? Dígame. ¿Era válida? In a way, yes. En cierto modo, sí. Ahora, ¿piensan ustedes que nosotros hoy somos así?
que miramos a la persona y solo vamos a mirar lo que conocíamos de ellos? No. Muchas veces sí. Bien. Ahora, si ustedes les fueran a aconsejar a algún líder de la iglesia en cuanto a este evento, ¿qué le aconsejarías de cuál debiera ser nuestra forma de reaccionar ante las personas que vienen y están tratando de encontrarse con Jesús o dice que ya tuvieron un encuentro pero necesitan nuestras ayudas para entender la Biblia en su plenitud? ¿Cuál sería el consejo que nosotros les fuéramos a dar? ¿Haríamos como los discípulos de decirle, no, esto es un falso? ¿O cuál sería la mejor forma de nosotros poder tratar a estas personas? What would be the best advice that you can get? ¿No podríamos aconsejarlos? Interesante. Yo le voy a dejar saber que hay un decir que dice que no juzguen un libro por su portada, ¿verdad? Y déjenme decirle que hay muchas, yo estuve una vez viendo, alguien me envió un sermón de un muchacho que estuvo en una ganga y mientras estuvo en la ganga se tatuó todo su cuerpo, aún su rostro. Está completo tatuado, tenía de los agujeros esos grandes que se ponían de pantallas y todo. Y alguien fue allá donde estaba y le habló de Jesús. Y esa persona contó su testimonio y aceptó a Jesús. Y hoy en día estaba en la iglesia, estaba predicando. Y cuando estaba predicando, vienen ciertos hermanos y le dicen, oh, pero qué falso tú eres. ¿Cómo tú te atreves a pararte a predicar cuando no puedes dar ejemplo? Mira esos tatuajes. Mira esos agujeros que tienes tan grandes en tus orejas. Pregunta que yo hago, si él pudiera poderse borrar todo eso, ¿no pensamos nosotros que se lo borraría? Yes, indeed. Pero tristemente está cargando las consecuencias de un pasado, pero tratando de cambiar el presente y un futuro con Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ser tan hirientes en ese aspecto y debiéramos darle la oportunidad de conocerle a esa persona. Permitir que esa persona se haga nuestro amigo y saber por el camino que esa persona está pasando. Y ayudar a las personas a que se puedan mantener en el camino de la fe. Que se nos hace más fácil juzgar, sí, pero debiéramos dar la milla extra para ayudar a esa persona a mantenerse en Cristo Jesús. ¿Alguien tenía un comentario? No sé si había una mano. Hermano Mateo. Dice la palabra de Dios, Mateo 17, dice, no juzgáis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida que no miden, lo volverán a medir. It's not a job to judge any people. It's a job to present Christ, so Christ will do the job and that person. So, bueno, bastante buen punto. Dice que entre los discípulos se encontraba Bernabé. ¿Y cuál fue el resultado que tuvo Bernabé cuando escuchó el testimonio de Pablo? He really believe it. Él lo creyó. Él lo creyó. Ahora, ¿qué hizo Bernabé con Pablo que es diferente a los demás apóstoles que nosotros debiéramos hacer lo mismo? ¿Qué fue lo que hizo Bernabé que fue diferente a los demás discípulos? He took him by the hand and took him to the apostles and say, this man is really converted. He's a really Christian. Alabado sea Dios. Aquí está, mira, de entre todos los discípulos hubo uno que entendió la misión, el propósito por el cual Dios nos tiene a ti y a mí a la iglesia. Bernabé escuchó el testimonio de Pablo y Bernabé estaba en esa sintonía con Dios que pudo distinguir que este era un siervo de Dios. Lo agarró de la mano, como dijo el hermano Mateo, lo entró a la iglesia y se lo presentó a los demás hermanos, a los demás apóstoles y les permitió para que ellos pudieran recibirlo, aceptarlo como uno de ellos. Interesante ese punto. Y nos dice a nosotros que cuando nosotros vemos a alguien que está así,
nosotros debemos hacer ese facilitador de tomar por la mano a ese hermano y entrarlo a la iglesia y hacerlo parte de nuestra iglesia, hacerlo un miembro más, un hermano más, unirlo a la familia, no criticarlo, echarlo fuera, sino to get him in. Esa es la misión, de traer a las personas a Cristo. Mira, es como la ideología de la gente es que las personas tienen que cambiar afuera para después venir a Cristo ya cambiado. No. La filosofía de Cristo no es así. Dios te recibe tal y como tú eres, y mientras más tú te vas relacionando con Jesús, Jesús mismo te va a cambiar. Es nuestro trabajo entrar a las personas para que se encuentren con Jesús. Nelly. Mira, yo estaba pensando que Pablo nos da esperanza a aquellos que, o nos es ejemplo a aquellos como yo, que no fuimos nacidos en la iglesia, ¿ok? Que a lo mejor al entrar a la iglesia nos sentimos intimidados por el conocimiento de aquel que estuvo desde el principio, por aquel que tal vez sabe más que nosotros o creemos hacerlo, que lo saben. Pero a través de nuestro caminar con Cristo nos damos cuenta que al igual que Pablo, nuestra misión es alcanzar a aquellos que se pueden relacionar con nosotros, que tal vez no han crecido desde el principio en la religión, que no conocen a Dios desde cuna, pero que tenemos la oportunidad de crecer en Cristo, ¿verdad? De conocer de Él y poder alcanzar a aquellos que como nosotros, en cualquier momento dado, en cualquier etapa que estemos de nuestra vida, conocemos a Dios y nos encontramos con Él. Y qué bonito sería, ¿verdad? Que aquellos que tenemos un pasado o que tenemos unas experiencias distintas pudiéramos compartir con aquellos que están empezando su caminar. Y no solamente compartir empezar ese caminar, sino seguir con ellos. Porque a veces el concepto de que una vez salvo, siempre salvo, pues eso no es correcto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener un diario caminar con Jesús. Y qué importante es que como hermanos en Cristo nos llevemos de la mano día a día. Así que el ejemplo de Pablo pues me da esperanza, me da confort, me da ánimo para seguir presentando mi experiencia con Cristo a aquellos que también están pasando por lo mismo, porque en la realidad es que qué mejor yo para expresar y contar mi caminar para ser ejemplo para esas personas. Gracias, Nelly. Hermana Sebi. I agree with Inelli's 100%. But a lot of times, it really doesn't matter if you get into the church before or you were born in the church, because a lot of times if we don't have that one-to-one relationship with the Lord, you cannot give. Paul could give what he had. At one point, Paul didn't have anything. So the only thing he could give, it was persecution until he met Jesus. When he met Jesus, then he could give people Jesus. If we don't have Jesus, we cannot give it to the people. And a lot of times we are the way we are because we are there. It's not, we just go to church, we study, but we don't have that one-to-one with the Lord. And if I don't have, I cannot give. Interesante estos puntos que han mencionado. Es mejor yo, en mi caso, yo nací en la iglesia. Mi esposa no nació en la iglesia. El tipo de persona que mi esposa puede alcanzar es diferente al tipo de persona que yo puedo alcanzar, porque Inelli se puede relacionar y entender lo que siente una persona que no nació en una iglesia.
porque ella pasó por esa misma situación, pasó por ese mismo sentimiento que yo desconozco, porque yo siempre he estado donde, en la iglesia. Es como una persona que ha pasado por el vicio de las drogas, del licor, del tabaco, y esas personas pueden ser un instrumento beneficioso a aquellos que están pasando por situaciones similares. Pero tristemente hay muchos hermanos que pasamos por esa travesía y ya pensamos que somos mejores que nadie. Y cuando viene una persona que tuvo el mismo vicio, la misma situación, lo tratamos como que es algo inferior y se nos olvida que nosotros estuvimos en sus zapatos y que Dios quiere darnos la oportunidad de toparnos con esa persona para que nosotros podamos dejarle saber a esa persona: yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé cómo se siente estar en esa situación, pero así como sé cómo estás sufriendo, sé lo difícil, lo que está pasando, quiero dejarte saber que hay alguien que se llama Jesús, que cuando yo me encontré con mi vida, fue lo más que suficiente, fue la medicina más poderosa que pude haber tenido y me sacó de esa situación. No solo me sacó de esa situación, me dio otra oportunidad para ser una persona totalmente diferente a la que soy hoy. Y quiero que sepas que tú también puedes tener esa misma oportunidad que tuve yo. Y si tú lo deseas, te puedo ayudar, porque sé qué es lo que es pasar por ese camino. Y nosotros podemos ser canales de bendición si permitimos que nuestra experiencia pasada y el triunfo que Dios permitió que nosotros tuviéramos pueda ser la ayuda para otros. Pero es como dijo Sebi, si nosotros no tenemos una relación con Jesús, nosotros no podemos darle a alguien lo que no tenemos. If you don't have Jesus, tú no puedes darle a alguien a Jesús. Es sumamente importante que nosotros entendamos eso. Ahora, dice que después de que la intervención que tuvo Bernabé, ¿cuál fue la reacción de los discípulos cuando Bernabé lo trajo a la iglesia? Le dijo el testimonio, lo que Dios había dicho. Dice que los apóstoles, después de que Bernabé lo trajo, no vacilaron más. Nadie más comenzó a criticar a Pablo, a dudar, ni a juzgarlo. Lo aceptaron como un discípulo más, alabado sea Dios. Y dice que Pedro y Santiago en ese momento eran los únicos apóstoles que quedaban en Jerusalén. Y le tendieron la diestra de la comunión al que había sido fiero perseguidor de la fe y ahora fue amado y respetado como antes había sido temido y evitado. Entonces se reunieron los dos grandes personajes de la nueva fe, que es a saber Pedro, uno de sus compañeros elegidos de Cristo mientras estuvo en la tierra, y Pablo, el fariseo, que después de la ascensión de Jesús lo vio cara a cara y habló con él y también lo vio en visión y se enteró de la naturaleza de su obra en el cielo. ¿Qué hizo Pablo que es similar a lo que hizo Esteban? Yo le voy a dejar saber. Dice, la primera entrevista fue de mucha importancia para ambos apóstoles, pero fue una corta duración porque Pablo estaba ansioso de dedicarse en los negocios de su maestro. Pronto la voz que había disputado vigorosamente con Esteban se escuchó en la misma sinagoga mientras proclamaba solamente que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo comenzó a predicar en Jerusalén, relató su propia maravillosa experiencia y con el corazón lleno de ansiedad por sus hermanos y ex asociados presentó las evidencias de la profecía tal como lo había hecho Esteban, de que Jesús, el que había sido crucificado, era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Dice que Pablo no había entendido bien el espíritu que animaba a los hermanos judíos. La misma furia que se desató sobre Esteban se manifestó hacia él. Sus amigos que él pensaba que se iban a aceptar el mensaje, que se iban a convertir, que se iban a unir a él a la causa, dice que se enojaron tal y como se enojaron con Esteban. Querían matarlo. Vio que tenía que separarse de sus hermanos y el pesar inundó su corazón. Le dolió mucho a Pablo el querer salvar a sus hermanos y que ninguno estuvieran dispuestos a aceptar a Jesús. Habría dado con gusto, dice la sierva de Dios, la vida si por ese medio le hubiese sido posible traerlos al conocimiento de la verdad.
He was willing to give his life. Estaba dispuesto a dar su vida. Este es el Pablo que yo le estoy hablando. El Pablo convertido, ahora entregado por la causa, estaba dispuesto a aún pagarle el precio de dar su vida para que ellos aceptaran a Jesús. Y dice, los judíos comenzaron a trazar planes para asesinarlo. Y los discípulos lo instaron, tienes que irte, Pablo. Los discípulos decían, you have to go. Pero él se demoró porque no quería irse. He loved them, él los amaba. Y él decía, prefiero morir, pero intentar salvarlos. Y los apóstoles decían, te tienes que ir. Y dice, pero estaba ansioso por trabajar un poco más en favor de sus hermanos, los judíos. Había tomado una parte tan activa en el martirio de Esteban que sentía un profundo anhelo de borrar esa mancha mediante su valiente defensa de la verdad que le había costado la vida al diácono. Le parecía cobardía huir de Jerusalén. And he doesn't want to be running anymore. He wanted to testify for Jesus. Él no quería ya estar huyendo. Él quería predicar a Jesucristo el vivo. Entonces dice, mientras se encontraba Pablo orando, ¿quién se le apareció y qué le dijo? ¿Quién se le apareció a Pablo mientras este estaba orando y qué le dijo? God, Jesus again, Yeah. and told them that he has to leave. They're not gonna, they're not gonna listen to you. Go. Ay, qué cosa, fíjate eso. Se topa nuevamente con aquel que perseguía, con Jesús. Pero esta vez lo reconoce, ¿es o no es? Esta vez sí sabe que es Jesús. Yeah. La primera vez que se le apareció Jesús, que él predicaba a Dios, que era su seguidor, he didn't know about Jesus. Pero ahora cuando Jesús se le aparece, lo reconoce. Y qué lindo saber, mis queridos hermanos, que cuando Jesús se nos aparece, we know who is he, ¿verdad? Sabemos quién es él, ¿verdad? Qué lindo eso. Y mira, pero le chocó las palabras de Jesús. Jesús le dijo, mira cómo le dijo, darte prisa, hurry up, sal prontamente de Jerusalén. No quiero que empaque para el mes que viene, el año que viene. Quiero que salga cuando. Now, ahora. No entendiste. Ahora Dios le está hablando claro. Le dijo, quiero que salga cuando. Ahora, darte prisa. Sal de donde, de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yeah. Óyeme, mira, no sé ustedes, pero Dios mismo le dio un mensaje duro a los oídos de Pablo. Porque el plan de Pablo era alcanzar a su gente. Y Dios, que conoce el futuro, le está diciendo, puedes estar 20 años aquí, pero nadie que va a aceptar tu mensaje. Ustedes pueden creer cómo se había sentido Pablo en ese momento. ¿Cómo es posible que Dios me convierta en I cannot be the tool y no puedo ser el instrumento yo para alcanzar a aquellos que están viviendo como viví yo? Si hay alguien que entiende cómo piensa esa gente, it's me. If there's someone that understands them, it's me. ¿Cómo es posible que Dios dice que I'm not the one? Pregunta que yo les hago, porque en base a este comentario, yo quiero que usted entienda, ¿sabe Dios si tú y yo lo vamos a aceptar, sí o no? Yes, indeed. Interesante ese punto. Dios sabe si lo vamos a aceptar o no. Es más, Dios sabe si hoy vamos a pecar, sí o no. Yes, indeed. Todavía el día no ha comenzado, pero ya Dios sabe en qué tú vas a caer. Es más, te voy a decir más, desde antes de crear el mundo, ya Dios sabía que había una posibilidad de que Adán y Eva iban a ¿qué? A caer. A caer. No hay nada que pase desapercibido por Dios, porque Dios es Dios. Ahora, si Dios sabe que la mayoría lo va a rechazar,
¿Por qué Dios sigue insistiendo en alcanzarte? Why He's still trying to reach out to you? Because If He knows that some people will never accept Him. Dígame, hermano Mateo. Because dice que no, porque él dice que no quiere que nadie se pierda si todos procedan al arrepentimiento, y el evangelio hay que predicárselo, acepten o no lo acepten a la gente, porque ese es el mensaje y esa es la noticia que nosotros tenemos que darle a la gente. Si lo aceptan, sí; si lo aceptan, no, pero tienen que saber de distinguir entre una cosa y la otra. ¿Qué más? ¿Por qué Dios sigue insistiendo, mi querido hermano? Si sabe que la mayoría no lo va a aceptar. Because he came to die even for one person. Alabado sea Dios. He said, even for one person, I'll do the sacrifice, even if nobody else is going to hear and listen to me. ¿Sabe qué, Sebi? Y quiero compartirle, en este momento quiero que sepan que lo que voy a decir ahora, lo voy a hacer abriendo mi corazón. Yo, Edwin Pérez, creo de todo corazón que mientras haya una persona más que va a aceptar a Jesús, Jesús va a extender esa misericordia por esa persona. Amén. ¿Sabes que todavía este mundo no se ha destruido porque todavía hay una persona más que va a aceptar a Jesús? Cuando lleguemos al punto en que Dios ya sabe que ya no va a haber alguien más que lo vaya a aceptar, ya that would be a whole different story. No quiero entrar en ese punto ahora, pero yo quiero que tú entiendas que, como dijo Sebi, por uno más, Jesus is willing de seguir insistiendo. Giving you a chance. Y si Dios sabe, déjame usar Sebi. I know Sebi not going to get mad at me. Si Dios sabe que Dios le va a costar 40 años insisting on Sebi, and at the year 40, she's going to accept it, he's going to extend that mercy on her because he wants to save her. He called me for 22 years. And I said, no, thank you. I have no time. Until he finally got my attention. So, He did not give up, and praise be to his name. Alabado sea Dios. Y no te da, isn't that a reason? Eso no es una razón más para alabarlo. Saber que he didn't give up 22 años, but he knew you was going to surrender and give your life to him. Dios sabía que tú te ibas a rendir y entregar tu vida a él. Por eso, mi querido hermano, Dios no se da por vencido, porque a la larga él sabe quién se va a entregar. And he's going to keep pushing and pushing because he wants to save you, mi querido hermano. Ustedes no pueden entender que lo único que Dios desea no es destruirnos. He wants to save you. He wants to save us, mi querido hermano. Y va a seguir insistiendo mientras haya una vida más que se pueda entregar a él. Aunque si Jesús te hubiese tenido que morir por uno, I believe with all my heart, yo creo con todo mi corazón, Jesús hubiese dado su vida por salvar a uno. Y yo oro e insisto por todos esos hijos que nosotros tenemos que no están en la iglesia. Por los que tenemos por mantener, Señor, alcánzalo. Y a los que están alcanzando, manténlos. Es necesario, mis queridos hermanos, que entendamos que Dios está insistiendo para salvarnos. ¿Qué más necesita Dios hacer para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir? ¿Qué más Dios necesita hacer para que nosotros podamos entregarnos a Él completamente? What is it that God needs to do so we can surrender? Porque déjenme decir, Jesus has done it all to save us. Dios, Jesús, lo ha hecho todo para salvarte. No hay razón que tú puedas decir en algún aspecto de tu vida de que Jesús no hizo lo necesario para salvarte.
Interesante eso. Y ahora está Pablo ahí queriendo salvar, pero Pablo perdió el concepto en ese minuto de que quien salva no es nuestra predicación, de que quien salva no es nuestro estudio, de que quien salva no es nuestro testimonio. Quien salva es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús sabía que en el lugar que se encontraba Pablo predicando no iba a alcanzar a nadie. Cristo Jesús quería usar a Pablo donde Pablo iba a ser eficaz, mi querido hermano. Y muchas veces las cosas no nos van bien. Y aunque estamos trabajando para Dios y haciendo las cosas bien, no nos está yendo bien porque no es el lugar que Dios te ha llamado a estar. Y tú insistes en ese lugar y tú piensas que tú puedes arreglar la iglesia, que tú puedes cambiar a los hermanos, que tú puedes cambiar a los líderes. Y perdiste de vista que quien cambia a la iglesia, que cambia a los hermanos, quien cambia a los líderes es Cristo Jesús. Y que nosotros solo somos el instrumento, pero tenemos que ser el instrumento utilizado por Dios en el lugar que Dios te está llamando a hacerlo. Interesante ese punto. No importa cuánto talento bueno tengas, si no lo utilizas en el lugar, en el momento que Dios te pide que lo haga, you're just wasting the time. Buena fuerte, but it's the reality. ¿Alguien tenía un comentario? Quedó. Actually, Edwin, hermano Mateo. Oh, go ahead. I'm sorry. No. Let her go No, first. go ahead, hermano. Go ahead. You know, you remember President of the General Conference, Pastor Fortenberg, right? Yeah. When he was in the hospital, he was about to die. Somebody asked him a question. Says, "Though God has answered all your prayers," and he says, "Just today, He answered my last prayer. I was praying for this guy for 50 years, and today he surrendered to Jesus." Actually, I was saying, you know, I didn't realize until I read this story that it says when Paul listened to the Lord and he left Jerusalem, things came down, and a lot of people actually had the chance to get united with the church, to convert, because there was not so much persecution. So I'm like, Lord, you always know, obviously, you know, what needs to be done. And I actually did not realize that until I read this story, because at the end it says the departure of Paul suspended for a time the violent opposition of the Jews, and the church at a period of rest in which many were added to the number of believers. Amen. Gracias a Dios. Interesante. Vemos que, voy a ir a donde ese punto que dijo Sebi, que es muy válido, pero vemos que Pablo seguía insistiendo en alcanzar a su gente. Y el mismo Dios le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos, es a los gentiles, a quienes los mismos judíos rechazaban y no querían predicar el mensaje. Dice que cuando entonces Pablo decidió obedecer a Dios, como dijo Sebi, dicen que la iglesia se unieron como nunca antes y comenzaron a aceptar muchos hermanos. ¿A quién? A Jesucristo. Y déjenme decirle que tal vez duele esto que voy a decir, pero a veces con la salida de uno se salvan muchos. Yes, indeed. Escúchenme en esto que voy a decir, ya es serio. A veces con la salida de uno se salvan muchos. Y a veces, mira, voy a decir más, se tuvo que ir ¿quién? Pablo, para que se salvaran ¿quiénes? Muchos. Aquellos a quienes él quería salvar, de la única manera que se hubiesen salvado era él obedeciendo a Dios saliendo. Entonces, escúchense en eso. La única manera
que estas personas iban a aceptar a Jesús era Pablo obedeciendo, saliendo. Y muchas veces nosotros queriendo hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero queriéndolas hacer de nuestra manera, y Dios te dice, yo te llamé, pero te llamé para este otro sitio. Y en este otro sitio tú vas a ser de bendición. Y tú saliendo de aquí, ahora lo que tú querías que pasara bueno en tu iglesia, ahora va a suceder, pero tú eres de bendición allá. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Dios nos tiene a cada uno de nosotros un propósito especial, un ministerio especial, en un lugar en específico para alcanzar a una población especial. La pregunta es, ¿vamos a seguir diciéndole a Dios a quienes queremos alcanzar? ¿O vamos a dejar que Dios nos utilice para alcanzar a quienes Él sabe que nosotros sí vamos a alcanzar? Y aquellos a quienes nosotros queremos alcanzar, Dios va a enviar al apropiado para alcanzarlos a ellos. Pero para alcanzarlos a ellos, nosotros tenemos que muchas veces ¿qué? Salir. Interesante ese punto. Nosotros queríamos, por ejemplo, yo quiero alcanzar a Sebi y sigo ahí en la iglesia y haciendo tema y todo, pero Dios, y yo oro por Sebi, Señor, ¿y por qué Sebi no de esto? Pero Dios me manda entonces a trabajar con el hermano Mateo y allá el hermano Mateo acepta y ahora llega a otra persona que es bastante similar a la experiencia que vivió Sebi, ahora Sebi acepta a Jesús. Y es cuando nosotros dejamos que sea Dios el que dirija nuestro ministerio. Cuando dejamos que sea Dios que dirija nuestra vida, es cuando todo comienza a florecer, todo comienza a tener sentido, pero es cuando dejamos que sea Dios el que tome el control de todo lo que nosotros hacemos. Amén. ¿Vieron cómo es eso? No es como yo diga, es como Dios lo ha establecido. Así es. Bueno, mis queridos hermanos, con ese punto terminé este capítulo, pero quiero dar una corta reflexión porque quiero que quede esto grabado, que me di cuenta que nosotros como Pablo estamos haciendo algo, no, estamos omitiendo algo que es sumamente importante. We shouldn't be doing something that we're not doing. Se supone que estemos haciendo algo que no estamos haciendo. Escuchen en esta historia que leí, que se titula ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice, ya vimos que Pablo recomendó creer, retener y vivir la palabra. Pero ahora Pablo añade en 2 de Tesalonicenses 3, dice que debemos compartir la palabra. Amén. We need to share the gospel, the word of God. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Que corra y sea glorificada, dice. Escuchen en esto, que esta fue la oración que me tocó. Dice, no se puede compartir lo que no se cree. You cannot share what you don't believe. Pero dice, y no se puede creer sin compartir. And you cannot say that you believe in something that you don't share. ¿Y dijera? Vuelvo a leer esa oración porque esa oración para mí fue poderosa. Me ha tumbado por estas últimas 2 semanas. No se puede compartir lo que no se cree. You cannot share what you don't believe. Y no se puede creer sin compartir. But at the same time, you cannot believe without sharing. Because everything that you share is because you believe it. Porque todo lo que nosotros compartimos es porque lo creemos. So dice, cuando creemos, when we believe, retenemos, vivimos. Es decir, hacemos lo que Dios nos manda. Then we share, compartimos. Y de esa manera, la palabra crece velozmente y glorifica en la vida transformada de los que la comparten, así como en la de aquellos que la reciben. Se puede encarcelar a los Pablos. People can send you to jail, pero la palabra de Dios no está presa. You cannot keep away the word of God. You cannot stop the message. It's impossible, es imposible. Tú puedes encarcelar a los que predican,
but you can never stop the word of God. Alabado sea Dios por eso. Y mírate qué poderoso es esto. Este hombre cuenta el privilegio que tuvo de contar la vida de la hermana Nilda Aquino. I want to tell you a little bit about her story. Nilda Aquino era una mujer que se apasionó por el trabajo misionero. Dice que fue graduada en pedagogía y posgraduada en teología. Desde el año 1996 se hizo una misionera voluntaria. Ella misma, con la ayuda de varias otras personas que there was volunteers also, voluntarios, ya plantó 60 iglesias en el noreste, el sur y el sudeste de Brasil. Ella con ese grupo ha creado 60 iglesias. Dice, en tanto, su esposo, de esas 60 iglesias que se instituyeron, su esposo ayudó a construir 20 templos. Nilda realizó más de 100 series de conferencias. 100 series. Ella da estudios bíblicos, dirige grupos pequeños y dicta conferencias evangelizadoras y seminarios de capacitación misionera. Nilda define su foco, the way she do things. She dice, the reason why she do it, ella explica por qué ella lo hace. Dice, tengo urgencia por compartir todo lo que he recibido del Señor a fin de aliviar el sufrimiento y promover la despoblación del infierno y la población del cielo. Ella dice, I have an urgency to share what I have received from Jesus. Ella tiene la urgencia. Mis queridos hermanos, si nosotros no estamos compartiendo el evangelio, we don't have no sense of urgency. That means we have not received it. No podemos decir que hemos recibido algo when we're not sharing it. Do you understand that? No puedes decir que has recibido algo cuando no lo estás compartiendo. Y mira lo que ella dice, un cielo que comienza aquí cuando las personas aceptan a Jesús. El cielo comienza ¿dónde? Aquí. In earth, not in heaven. It starts here, but it starts when you accepted Jesus Christ. Comienza cuando aceptamos a Jesús. Y dice, no hay nada peor, there's nothing worse que vivir en el infierno de esta tierra, to live in hell in this earth, cegado por el egoísmo y la corrupción. Es un ministerio, un milagro y un privilegio que Dios quiera usar pecadores para alcanzar pecadores. She said, it's a mystery, it's a miracle, and at the same time, it's a privilege that God want to use sinners to reach sinners. Ella decía, for me, I don't know how to explain this. Ella decía, yo no sé cómo explicarle esto. Es un misterio, pero at the same time, for me, para mí es un milagro, es un miracle, de que Dios nos da a nosotros el mayor privilegio que nosotros siendo pecadores, ayudemos a alcanzar a otros pecadores. Y dice, en sus comienzos misioneros, ella andaba a pie. Every place that she go, house by house, she go by walking, a pie. Era tanto su caminar, she had to walk so many miles, que somebody buy to her, le compraron una motora, a little motorcycle so she could move around. Y tan pronto, para que that way she could move around more faster. Cuando le compraron la motora, ¿sabe lo que hizo Nilda? Dice, en lugar de ella utilizar la moto, what she did, she sold the motorcycle, so that way they could build another temple. Vendió la motora para que así pudieran construir otro templo. Ella es una mujer infatigable, alabado sea Dios, porque necesitamos hermanos y hermanas como Nilda. Dice, Cristo y su palabra son glorificados en la vida de Nilda. Everything she do, todo lo que ella hace, las personas pueden ver la mano de Jesucristo en sus acciones. Dice, ella corre y el eterno mensaje que transforma vida corre con ella. She keep moving around, walking around, but the gospel move around with her in her life. No hay duda
de que Nilda está siendo impulsada por el Espíritu de Dios. Amén. Elena G. de White, en el libro Conflicto y Valor, página 51, dijo lo siguiente. Me quedan 2 minutos y los voy a aprovechar. Dice, cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Every day, for someone, the period of grace will finish. Alguien se murió hoy y su periodo de gracia se acabó. What was his decision? We don't know. Pero cada día que alguien muere, se le acaba el tiempo de gracia to make the right decision. Y la sierva de Dios dice eso, dice cada hora, every hour, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Some people pass beyond the reach of mercy. Die without accepting Jesus Christ. Mueren sin aceptar a Jesucristo. Y dice la sierva de Dios, ¿y dónde están las voces de amonestación? Where are those that should be calling them, amonestándolos? ¿Dónde están esas voces que debieron proclamar y darle mensaje de esperanza to change their outcome, para cambiarle el resultado de su muerte, mis queridos hermanos? Dice la sierva de Dios, ¿y dónde están las súplicas que induzcan a los pecadores a huir de esa pavorosa condenación? ¿Dónde estamos nosotros suplicándoles, induciendo a esos pecadores a huir de esa vida, de ese pecado que están viviendo? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos cristianos, mis queridos hermanos? ¿Dónde estamos? Dice la sierva de Dios, ¿dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? Where they are? ¿Dónde están? Estamos en los templos, siendo nosotros nutridos, pero ellos todavía se están muriendo. Where we are? Where we are? Porque cada día que somebody die, el tiempo de gracia para esa persona acabó. ¿Dónde nuestro mensaje estuvo tratando de alcanzar a esa persona? Listen to this. ¿Dónde están? Dice la sierva de Dios. Porque cuando escuchaba estas preguntas, I feel like a stab. Y yo decía, Lord, help me. Porque dice la sierva de Dios, ¿dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos? ¿Dónde están? We should be interceding for them delante de Dios. ¿Todavía quedan hermanos que intercedan por esas personas? To plead for them. Intercedamos por ellos. Y termina haciendo estas otras 3 preguntas. ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Nildas? ¿Y dónde estamos nosotros? Where we are. ¿Estamos llegando a los sitios que Dios te llamó a llegar? ¿O estamos como Pablo queriendo hacer el lugar donde queremos hacerlo? But God didn't call you to reach there, to work there. Dios no te llamó a estar en ese sitio trabajando de esa manera. You know that God has a different place for you. Tú sabes que Dios tiene un lugar diferente para ti. Dios te dio una misión mucho más amplia. Why you keep arguing with God? ¿Por qué seguimos peleando con Dios? God wants to count with you. Dios quiere contar contigo y conmigo, mi querido hermano. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuánta gente más tienen que morir sin que nosotros estemos haciendo algo para alcanzarlos, para interceder por ellos, mis queridos hermanos? Me chocó este mensaje, pero nuevamente quiero repetir estas palabras. No se puede compartir lo que no se cree. Cuando ustedes van a las páginas de medias sociales, social media, right? You share a lot of stuff. Compartimos muchas cosas. Lo que tú compartes es lo que tú crees. Right? Yes, indeed. Pero no se puede creer sin compartir. No me digas que eres un cristiano y the last thing that you do is to share Christian stuff.
No me digas que eres un cristiano cuando lo menos que compartes es a Cristo. Porque no se puede compartir lo que no se cree. If you don't believe in Jesus, you don't share Jesus to the world. Si tú no crees en Jesús, tú no compartes a Jesús en el mundo. Do you understand this concept? Pero lo que tú crees es en lo que tú compartes. Cuando las personas van y miran el historial de todo lo que tú has compartido en el 2021 en las páginas sociales tuyas, ¿a quién tú estás compartiendo el mundo? ¿Es a Jesucristo o es al mundo? Con esa forma de pensar te quiero dejar, mis queridos hermanos. Pero si crees en Jesucristo, Dios quiere que Él sea el centro de tu vida. Muéstrale al mundo a quién es el que tú crees. Comparte al mundo todo este mensaje de esperanza, estos mensajes que puedes cambiar y transformar la vida de los hermanos. Es más, puede cambiar la vida aún de los hermanos de la iglesia, mis queridos hermanos. Compartamos este mensaje de esperanza. Con eso, pues, me pasé 4 minutos, pido disculpas, pero si hay algún comentario en base a lo último que he leído, quiero dejar que ustedes puedan comentarlo. Si tienen alguna pregunta, este es su tiempo. There's a question or any comment that you want to do regarding what we just read? No sé ustedes, eso me dejó a mí pensando. It has me running my mind. Y por eso, vamos. It's really nothing to argue about. I mean, that's absolutely the truth. It's like, what are we doing? Where are we? Why are we comparting? Well, why don't we giving away what we believe? Why don't we share it? You know, every time I feel guilty sometimes, because sometimes since I don't work anymore, I don't share it with a lot of people, but it's absolutely the truth. So God is calling us. Dios nos está llamando. La pregunta es, y con esto termino, ¿vamos a aceptar su llamado? Can God count with us? ¿Puede Dios contar con nosotros? Or should God find a replacement for us? O Dios debiera buscar a alguien que nos reemplace. Ojalá, mis queridos hermanos, que esta meditación de hoy nos motive a decir, he aquí, Señor, envíame a mí, send me, come with me. No sé cómo lo voy a hacer, but I know that if you guide me, it will be possible. Si tú me guías, va a ser posible. Pero el tiempo de comenzar a dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar con nosotros es hoy. ¿Es cuándo? Hoy. Ojalá que podamos permitir que estas palabras de Dios puedan comenzar a hacer un cambio en nuestra vida espiritual. Voy a orar, pero sin antes quiero recordarle, mañana a las 6 de la mañana queremos tener un despertar con Cristo. Decirle en las primeras horas del día a las 6 de la mañana a Cristo, quiero conectarme contigo. El tema que vamos a estar discutiendo es fidelidad en medio de la angustia. Y es tiempo de que nosotros los cristianos aprendamos a aferrarnos, a mantenernos firmes, aunque el mundo se esté desplomando, aunque las adversidades sean fuertes. Dios te ha llamado a mantenerte fiel. Si quieres aprender cómo mantenerte fiel en esos momentos, el tema va a ser muy apropiado para ti, mi querido hermano, y para mí. Oremos para que podamos culminar. Querido Padre, alabado sea tu nombre. Wow, he sentido, Padre, cómo has utilizado este tema en el día de hoy to shake us, para sacudir, para dejarnos saber, Padre, que la misión es mucho más amplia. Pero tenemos un Dios que dirige a esta misión. Nos da propósito. Hay muchas personas que están muriendo sin aceptarte como su Salvador. Yo personalmente, Padre, quiero ofrecer todos los talentos que tú me has dado para tu causa, Padre. Yo quiero ser ese instrumento para alcanzar a aquellos
que tú sabes que tu palabra va a alcanzar a través de ti. Y yo sé que el hermano Mateo, Sebi, Luis, Kelsey y su familia, Pito, todos los que mi esposa, todos los que nos hemos conectado, queremos ser instrumentos tuyos. Y sé que muchas personas que van a escuchar este material porque vamos a compartir en lo que creemos. Ojalá, Padre, que ellos en su corazón quieran unirse a ser instrumentos tuyos. Queremos ser utilizados, ir al sitio donde tú nos mandes a predicar lo que tú mandes. Y no importa el temor, porque a ti serviremos. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice a los hermanos que se van a estar conectando mañana en la mañana también. Permite, Padre, que podamos recibir tu bendición en la mañana, que podamos ser edificados por ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos, y los veo mañana en la mañana. Okay. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.